La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. Padre e hija desaparecen durante unas vacaciones de invierno. Un hombre aparece ahogado en el mar. Son dos misteriosos sucesos con más de 5.000 kilómetros de distancia. Aunque no parezcan tener relación, están conectados con el plan maestro de un perverso criminal. Las fuerzas de la ley de 4 países tendrán que unirse para resolver este misterio y atrapar al criminal. Su autoridad es global. Cuando se comete un crimen, existe una organización internacional que reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Interpol investiga. Doble crimen. Diciembre de 1990. Un crimen de proporciones internacionales empieza dentro de una familia suburbana en Brantford, Canadá, a más de 100 kilómetros de Toronto. Barbara Walker le da permiso a su hija de 15 años para pasar las vacaciones con su ex esposo en Suiza, donde padre e hija desaparecen sin dejar rastro. Nuestra última conversación fue sobre un problema de salud que yo tenía y me preocupaba que se diagnosticara como cáncer. Fue nuestra última conversación antes de que ella desapareciera. Las vacaciones pasan y su hija y su ex esposo no regresan. Esta es una foto de ellos, es la última foto que... Luego de interminables intentos para contactarlos, Bárbara acude a la policía para reportar su desaparición. Por favor, avísenos, ¿de acuerdo? Me sentí sin esperanzas, ya que ¿cómo iba a encontrarlos si estaban tan lejos, en otro país? Y surgen más noticias alarmantes. Cerca de $700,000 habían desaparecido de Walker Financial Services, la compañía del ex esposo de Barbara, Albert. Walker Financial Services había invertido millones de dólares en cuentas de ahorro y retiro para sus clientes por más de 10 años. Las personas venían o inundaban a los oficiales con llamadas. El periodista Bill Schiller del diario Toronto Star. Es algo entendible. Había algo de pánico ya que se trataba de los ahorros de estas personas. Algunas de ellas, sinceramente, ya eran ancianas y ese dinero para ellos representaba los ahorros de toda una vida. Los investigadores descubren que Albert Walker hizo transacciones con su tarjeta de crédito en Suiza y no usó boleto de regreso en Zúrich. Así que notifican a la Interpol. Enviaré la información por fax. Diga, ¿todo bien? Me alegra escucharle. Johnny Moff, anterior jefe de la Interpol en Estados Unidos. Lo que un oficial debe hacer es llamar y asegurar a la oficina de la Interpol en Ottawa que es un agente de la ley que necesita ayuda en un caso para que la Interpol pueda actuar. Interpol emite un informe internacional de personas desaparecidas llamado Alerta Amarilla para Albert y Amanda Walker. El caso seguiría abierto hasta que padre e hija fuesen encontrados. Hay alertas de hace décadas, no es algo extraño. La Interpol estará allí para ofrecer su ayuda y mantendrá esa alerta mientras los investigadores necesiten a la Interpol en el caso. Solo la Interpol podía conectar este caso con lo ocurrido a 5.000 kilómetros de distancia, en la costa de Devon, Inglaterra. Un pescador saca su red del fondo del océano. Para su sorpresa, encuentra un cuerpo humano atrapado en las redes.
La Guardia Costera de Inglaterra recibe la noticia. El bote es trasladado de vuelta a Brixham Harbour. El agente Ian Clenaghan acude a la escena. Sospecha que la víctima es un hombre joven que había desaparecido luego de un accidente en bote una semana atrás. Su cuerpo en este momento no había sido hallado. Y era algo lógico pensar que el cuerpo encontrado en las redes de pesca podría haber sido, a estas alturas, el de ese joven. Pero la evidencia no concuerda. Entré al bote y vi el cuerpo de un hombre. Tenía todas sus ropas. La víctima parecía mayor y parecía que su cuerpo había estado más tiempo en el océano. Observé que no tenía ninguna identificación. Los bolsillos de los pantalones habían sido sacados. El detective Clenaghan se pregunta si el sujeto pudo haber sido víctima de un robo, pero el hombre aún lleva lo que parece ser un reloj Rolex. No sabíamos si era un Rolex auténtico, ya que también podría ser una réplica. De todas formas, el reloj podría ser una pista. Analicé el reloj en el bote y observé que la hora se había detenido a las 11:35 y que la fecha que mostraba tenía el número 22. Un tatuaje. Clenaghan también observa un tatuaje en forma de estrella en la mano de la víctima. Un tatuaje, eso podría ayudarnos. Cuando Espero el que médico sea de forense ayuda en la llega, investigación. el detective Gracias. Clenaghan señala una herida profunda en la parte trasera de la cabeza de la víctima. Buen día, doctor. La policía de Devon traslada el cuerpo al laboratorio. Se sigue el primer paso, encontrar huellas dactilares, algo nada fácil en un cuerpo que estuvo sumergido durante tanto tiempo en el agua. La piel de las manos se arruga y es extremadamente difícil conseguir huellas en una mano así. Pero el patólogo forense Guyan Fernando logra obtener una huella. Las heladas aguas del Canal de la Mancha preservan el frágil cadáver. El doctor encuentra 3 lesiones, una en la cadera, otra en el medio del muslo que ocurrió luego de la muerte, y una herida profunda en la parte de atrás de la cabeza, cuyo origen es un misterio. Pudo haber ocurrido antes o después de la muerte. Pero los pulmones indican claramente que la víctima murió ahogada. En ese punto solo debía analizar unas pocas lesiones y no tenía sentido. Es común encontrar heridas en personas ahogadas y en ese tiempo no podía decir que esto era un homicidio. Los técnicos forenses guardan las pocas pertenencias de la víctima. El doctor se enfrenta a otro misterio: el momento de la muerte del sujeto. Luego de varios días en el mar, era algo imposible de calcular. Estuvo en el agua una semana o 2. No había mucho para seguir. Sin identificación, con 3 heridas de causa desconocida y sin ninguna forma de saber por qué se ahogó la víctima, el doctor congela el cuerpo en caso de que requiera más análisis. Las autoridades de Devon introducen las huellas digitales en su base de datos de criminales conocidos, sin obtener resultados. Los días pasan y encuentran otro cuerpo cerca de Brixham Harbour. La Guardia Costera determina que se trata del joven del accidente en bote.
no tiene relación con la víctima desconocida. El primer cuerpo que ahora está en la morgue encierra un misterio que debe ser resuelto. Debemos hacer todo lo posible para identificar a la persona fallecida y descubrir cuáles fueron las causas exactas de su muerte. Aquí está el reloj, señor. Clenaghan cree que el Rolex de la víctima puede tener la respuesta. Rolex tiene un registro de todos sus artículos. Si el dueño manda a revisarlo, la compañía retiene sus datos. Los investigadores envían el reloj a la sede de Rolex en Kent, Inglaterra. Pero mientras analizaba la ropa de la víctima, el detective Clenaghan encuentra otra pista importante. En las prendas, observamos que todas las marcas provenían de fabricantes canadienses. Habían pasado más de 5 años desde que el ex esposo y la hija de Barbara Walker dejaron Canadá para pasar vacaciones de invierno en Suiza y desaparecieron. Fue difícil soportarlo, pensaba mucho en eso. Pude haberme vuelto loca. Bárbara nunca pierde la esperanza. Siempre trata de no pensar en lo peor y espera que su hija y su ex esposo sean encontrados algún día. No puedo imaginar lo que sería estar en sus zapatos en esta situación trágica. Ya saben, se trata de una madre. Creo que es una situación muy difícil. 2 casos en 2 continentes. Una tragedia familiar. Y un cuerpo encontrado en el mar. Parecen casos sin relación. Pero los investigadores descubrirán que los une un ingenioso y perverso plan. Dos tragedias sin conexión, o así parece. En Canadá, un padre lleva a su hija de vacaciones a Europa y nunca regresan. En Inglaterra, un pescador encuentra en el mar a un hombre sin vida. Con el tiempo, las autoridades vincularán ambos casos y descubrirán la mente maestra detrás de ellos. Pero por ahora, los investigadores los consideran como casos diferentes y dependen de su suerte y destreza como detectives. En Devon, Inglaterra, el detective Ian Clenaghan investiga el caso del cadáver encontrado en el mar. Un Rolex. El reloj de la víctima posee un número de serie que podría identificar a su dueño. Así que enviamos el reloj a la sede principal de Rolex en Inglaterra. Allí lo examinaron para luego informarnos que ese Rolex en particular había sido reparado 3 veces en el sector de Harrogate de Yorkshire, Inglaterra, y que el nombre de la persona que mandó a revisar el reloj las 3 veces era el señor Neil Barrett. Neil Barrett. Los investigadores hallan su primera pista relacionada con la identidad del hombre en la morgue. Su última dirección conocida estaba en Chelmsford, al noroeste de Londres, a 5 horas de Devon. El detective Clenaghan le pide a un colega que investigue. Mi misión era ir a Chelmsford y preguntar si alguien allí conocía al sujeto. El detective Peter Redman encuentra vacía la vivienda que Barrett había alquilado, así que va con el dueño. Hola, señor detective Peter Redman. Quería preguntarle sobre... Me contó que Neil había dejado la casa y se había mudado a Francia a fin de empezar un negocio. ¿Tendrá una copia que pueda mostrarme? El dueño le da una copia del contrato de arrendamiento de Barrett. Ahí Barrett indicaba como referencia a un hombre llamado Steve Russell.
El detective Redman habla con Steve Russell, el único eslabón que tenían las autoridades. Su única esperanza. El objetivo de mi reunión con Steve Russell era ver si había algo más sobre Neil que pudiera ayudarnos con la identificación del cuerpo. Como tenía entendido, el cuerpo estaba en muy mal estado para ser visto por un amigo. Bueno, es casi de mi estatura. Nos sentamos y hablamos por un rato. Era un buen tipo, bien hablado y bien vestido. Casual, pero bien vestido, con ropa costosa. Tenía un aire de confianza en sí mismo. Noté un acento, pero no pude identificarlo. Era norteamericano, pero no sabía si estadounidense o de Canadá. Hablé con él hace 2 meses. Quería saber cuándo lo había visto por última vez y si sabía cuáles eran sus planes, ya que no podíamos explicarnos cómo viajó a Francia y terminó en la costa de Devon. Steve Russell no puede explicar el cambio de planes de su amigo. Sus planes eran ir a París, pero no... Pero la información que da es útil. Él recuerda que Neil sirvió en la Armada. Pudieron conseguir su historial médico y odontológico y lo enviaron a Devon, Cornwall, donde compararon los registros dentales. Barrett finalmente pudo ser identificado. La policía no encuentra evidencia de que se hubiera cometido algún crimen. El detective Redman cree que es el fin del caso. Habían identificado el cuerpo, no había señales de que alguien estuviera involucrado en la muerte. Fue considerado un accidente, un ahogamiento. Pero lo que los investigadores aún no saben es que este caso apenas comienza. El detective Clenaghan notifica al hermano de Barrett acerca de su muerte. Es Neil. El hermano de Barrett le dice a Clenaghan que el tatuaje es una hoja de arce canadiense. Le pide a Clenaghan que lo ponga en contacto con Steve Russell, con la esperanza de que lo ayude a encontrar las pertenencias de su hermano. Sus pertenencias, Claro. ya sabe. Clenaghan llama nuevamente al detective Peter Redman para pedirle que visite a Russell en el pueblo donde vive. Las casas rurales de Inglaterra no suelen tener dirección, sino que se identifican por nombres. Al principio, el detective Redman no puede localizar el lugar. Encontré 2 casas y ninguna de ellas tenía nombre. Así que elegí al azar y la persona que me atendió fue el vecino. Le expliqué quién era y que estaba buscando a Steve Russell. Y él dijo, oh no, Neil Barrett vive allá. De inmediato pensé, algo no está bien. Ese es el nombre del sujeto que hallaron en Devon. ¿Por cuánto tiempo han sido vecinos? Los vecinos le cuentan a Redman lo que saben sobre el otro Neil Barrett. El detective descubre un asombroso parecido entre Neil Barrett y Steve Russell. Cuando describieron a la persona que conocían como Neil, sus modales, su acento, para mí fue obvio que era el mismo sujeto, pero con 2 nombres diferentes. Redman descubre que Steve Russell en realidad se hacía pasar por Neil Barrett. Lo que ellos dijeron cambió lo que parecía una simple investigación para identificar un cadáver en un potencial caso de homicidio. El hombre al que buscaba se hacía pasar por el otro sujeto. Tenía que haber algo siniestro, en mi opinión, y quizás Neil había muerto como consecuencia de esto. De vuelta a la estación, Redman llama al detective Ian Clenaghan en Devon y le informa. Detective Clenaghan. Me informó de sus hallazgos en Woodham Walter, lo que me hizo ver este caso con nuevos ojos. Pero los investigadores aún no conocían las dimensiones del engaño en este caso, ni se imaginaban quién era el criminal detrás de todo. En Canadá, se habían dado cuenta de que el caso era más complicado de lo que parecía originalmente.
Luego de la desaparición de Walker y su hija, el dinero de su compañía empezó a desaparecer. Parecía que Walker había saqueado su propia corporación. Según la información bancaria, se estaban transfiriendo grandes cantidades de dinero de su cuenta personal. Sabía que no era su propio dinero, ya que nosotros no teníamos tanto. Así que debía ser dinero que robaba de la compañía o que le quitaba a los clientes. Había dejado a su esposa con clientes que obviamente estaban muy molestos. Fue una sorpresa para ellos que alguien así, que parecía ser honrado y bueno, encantador, generoso, pudiera desaparecer y dejar a la gente así, sin sus ahorros. La policía canadiense acusa a Walker de 19 casos de robo, fraude y lavado de dinero. Piden a la Interpol que emita una alerta roja contra Albert Walker, quien se convierte en el número 4 en la lista de los más buscados. La alerta roja es una versión electrónica de la orden de captura que solíamos ver en oficinas de correos. La Interpol la envía a 181 países. Si esta persona, este sujeto aparece, puedan hacer lo posible para arrestarlo y extraditarlo a Canadá para que enfrente a la justicia. Pero Walker no hizo fácil su localización. Cuando dejó Canadá, se deshizo de su identidad. Creo que fue difícil hallarlo, ya que se trataba de una astuta mente criminal. Walker no era un hombre prodigio, no era un intelectual, pero cuando hablamos de crímenes, era peligrosamente listo. Quizás demasiado listo para su propio bien, puesto que ahora tenía a la Interpol detrás de él. Ya no tenía dónde esconderse. La costa cercana a Devon, Inglaterra. Un cadáver desconocido es hallado en el mar. Con la ayuda de los registros dentales, es identificado como Neil Barrett. Pero el caso no es tan simple. Alguien robó la identidad de Barrett y vive como si fuera él. Detective Peter Redman. El detective Peter Redman conoció al impostor, quien se presentó como Steve Russell. La policía pronto averigua que Steve Russell vive con su esposa y sus 2 hijos pequeños. En Canadá, el nombre de Steve Russell no despierta alarmas, aún. Barbara Walker está más preocupada por la captura de su ex esposo, Albert Walker, número 4 en la lista de los más buscados de la Interpol. Pero mientras la policía de Canadá investigaba a Albert Walker, se encuentran con el verdadero Steve Russell, uno de los anteriores clientes de Walker. Le contó a la policía que le había pedido un préstamo a Walker. Walker dijo que podría dárselo. Pero para hacerlo, explicó que necesitaría su certificado de nacimiento. Con este simple documento, un criminal experimentado puede robar una identidad. Walker necesitaba otra identidad y la consiguió. Hubo un par de cosas que él hizo muy bien. Siguió adoptando y adoptando diferentes personalidades.
y obtuvo la documentación necesaria, todos los papeles que necesitaría para resultar convincente. Con la identidad de Steve Russell, Albert Walker comienza una nueva vida en Inglaterra. 3 años después, temeroso de que la policía canadiense pueda descubrirlo, adopta otra identidad, la de Neil Barrett. En las siguientes semanas empezamos a revisar la casa y todos los servicios, el gas, la electricidad y el agua, y descubrimos que todos los servicios estaban registrados bajo el nombre de Neil Barrett. La policía encuentra los certificados de nacimiento de los niños registrados también bajo el apellido Barrett. Pero el verdadero Neil Barrett se encuentra en una morgue en Devon. No tenía esposa y vivía solo. Puede ser una pista. Pero tenía una exnovia, Melinda, quien sin querer se convirtió en parte de un plan homicida. El detective Clenaghan la localiza. Buenas, hola. ¿Y cuándo conoció a Steve Russell? Melinda trabajaba para el hombre que la policía identificaba como Steve Russell. Ella compraba antigüedades y bienes raíces y debía viajar por todo el continente. Pero eso no fue todo lo que ella hizo por él. El señor Russell también le solicitó que llevara grandes cantidades de dinero a Europa y las depositara en varios bancos en Suiza y otros países similares. Ella jamás se preguntó de dónde venía el dinero. Russell tenía toda su confianza. Le presenté a mi novio. Melinda presenta a su novio Neil Barrett a su jefe. ¿De Canadá? ¿Desean algo de tomar? Pediré un whisky y... Ella le contó a Russell que su exnovio, Neil Barrett, tenía una gran ambición, emigrar a Canadá. Hablando de Canadá... Russell convierte a Melinda y a Neil en sus socios y así coloca la trampa. Para completar el papeleo, les pide sus identificaciones, incluyendo los certificados de nacimiento. Era maravilloso trabajar junto a ellos. No tenían razones para sospechar de Russell. Después de todo, era extremadamente generoso. Una Navidad, estaban en la casa de Steve Russell y él les dio como obsequio a Barrett y a Melinda 2 boletos de ida a Canadá. Lo que no sabían era que Russell necesitaba que Barrett saliera del país por una razón. Quería robar su identidad. La trampa funcionó y Steve Russell se convirtió en Neil Barrett. Pero las cosas no siempre ocurren como se planean. Cada uno siguió su camino. Neil y Melinda se separan. Melinda regresa a Inglaterra. Poco después, Steve Russell recibe una carta. Neil Barrett también había decidido volver a su país. Steve Russell se halla entre la espada y la pared. Los problemas surgieron cuando Neil Barrett decidió regresar a Inglaterra, ya que habría 2 Neil Barretts viviendo muy cerca. ¿Cómo estás? Todo bien. Clenaghan sospecha que eso le dio al impostor un motivo para matar a Barrett. En ese momento decidimos arrestar tanto a Russell como a su esposa Diane Russell bajo sospecha de haber asesinado a Neil Barrett. De acuerdo a sus vecinos, Russell y su familia habían salido del lugar. Pero el detective Peter Redman decide comprobarlo. Se sorprende al ver un vehículo en la entrada. Pero el detective está solo, sin refuerzos. Pedí refuerzos y retrocedí el auto. No iba a irme en caso de que huyeran. Alguien me había dicho que no conocíamos a este hombre. Era buscado por homicidio. Me advirtieron que podría tener un arma.
En Gran Bretaña los oficiales no suelen llevar armas. Y efectuar una redada requería un permiso especial. Se le ordena a Redman esperar que las autoridades organicen una operación. Mientras los detectives esperan los refuerzos armados, un taxi llega a la casa. El hombre que conocían como Steve Russell lo abordaba. Con o sin refuerzos, Redman no puede dejar que el sospechoso escape. Así que decidí seguirlo y detenerlo. Redman está solo y desarmado. Por ahora solo puede seguirlo y esperar que los refuerzos lleguen antes de que sea muy tarde. Los llamé y expliqué lo que ocurría, que estaba siguiendo un taxi y que creía que el sospechoso lo había abordado. Así que llamaron al auto de la redada, que estaba un poco atrás, para que me alcanzara. Y después, creo que a 3 o 4 kilómetros de la casa, alcanzaron al sujeto y lo detuvieron. La policía efectúa el arresto con precaución. Sabían que Steve Russell era un hombre desesperado a punto de ser atrapado. En Inglaterra, un pescador encuentra un cadáver. La policía descubre que un hombre llamado Steve Russell había robado la identidad de la víctima. Y lo arrestan bajo sospecha de homicidio. El detective Peter Redman lo aborda. Russell actúa con tranquilidad. Caminé hacia él y me reconoció de inmediato. Sargento Peter Redman de la policía de Yorkshire está bajo arresto por el homicidio de Neil Barrett. Se mostró obediente. Colocó las manos detrás de la espalda para que los oficiales lo esposaran y luego lo metieran en la patrulla. El señor Russell era un asesino frío, calmado y calculador. Es un hombre muy cruel y haría lo que sea para salirse con la suya. En la casa de Russell, Redman y sus compañeros encuentran al resto de la familia. Bajo sospecha del asesinato de Neil Barrett. Su esposa Diane y sus 2 hijos. No. Se llevan a la joven para que sea interrogada. Parecía un poco sorprendida. No tuvo ataques de histeria o de pánico. Dijo, ¿qué pasará con los niños? Y luego, cuando Diane preparaba sus cosas y las de los niños, la oficial que estaba con ella observó el morral que llevaba para el bebé. Y dijo, espere, ¿qué tiene allí? ¿Qué tiene aquí? Parece pesado. Y cuando abrió el bolso, encontró varios lingotes de oro y miles de libras en efectivo. Justo lo que un bebé necesita para pasar la noche afuera. Por otra parte, el protagonista de este misterio no coopera. Solo un par de preguntas. Es difícil dar una opinión de alguien que responde sin comentarios a cada pregunta que se le hace. No tengo comentarios. Ah, sin comentarios. Pero parecía ser un hombre muy calmado, muy calculador, bastante seguro de sí mismo. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? La policía interroga a Diane Russell por separado.
Ella respondió todas nuestras preguntas y nos dijo que Steve Russell era un exitoso empresario que había huido de Estados Unidos para que su esposa, de quien se había divorciado, no pudiera obtener la mitad de sus ganancias en la compañía y que por eso estaban aquí. Luego nos mudamos aquí y nos encantó el lugar. La policía registra la casa de Russell con la esperanza de encontrar evidencia que pueda probar sus acusaciones. Para ese momento no teníamos ninguna pista clave y, de hecho, aún teníamos dudas de que Barrett realmente había sido asesinado. Los investigadores encuentran más dinero y lingotes de oro. También hallan varios documentos, entre ellos un contrato de arrendamiento de un depósito de almacenaje. Lo revisamos todo, Chris, y hallamos que... Mientras revisan el depósito, encuentran un satélite de posicionamiento global, o GPS, utilizado para la navegación. El sospechoso tenía un bote registrado bajo el nombre de Barrett. La policía lo encuentra en el muelle de Devon, lo incautan y lo registran. Encontré el recibo de un restaurante. A bordo encuentran varias cuentas de tarjetas de crédito, incluyendo la de una tarjeta de artículos náuticos. La tarjeta de crédito también está a nombre de Neil Barrett. Buenas tardes, señor. La policía interroga al dueño de la tienda náutica. Él explica que la factura fue por la compra de un ancla. Sí, es Recordó esa que de el cliente había insistido en comprar el ancla, aunque le había explicado que era muy pequeña para el bote. El dueño describe al comprador, que concuerda con la apariencia del sujeto conocido como Steve Russell. El detective Clenaghan sabe que debe encontrar el ancla. Así que entrevista nuevamente al pescador que halló el cuerpo. Nos informó que, en efecto, había un ancla en las mismas redes que Neil Barrett. El pescador había olvidado ese detalle. Después de todo, estaba más preocupado por el hallazgo del cuerpo. Clenaghan sabe que el ancla puede ser una evidencia crucial para demostrar el asesinato. El patólogo Guyan Fernando había congelado los restos de la víctima. Cuando la policía lleva el ancla a la morgue, Fernando examina el cuerpo a la luz de esta nueva evidencia. El forense Fernando determina que las lesiones en el muslo y cadera coinciden con la forma del ancla. Concluye que el asesino usó el ancla para hundir el cuerpo. Los oficiales y yo pensamos que el ancla debió estar atada al cinturón. Sí, así es. De aquí. El doctor Fernando cree que el ancla se separó del cuerpo cuando quedó atrapada en la red de pesca. Déjeme ver el cinturón, por favor. Así que sacamos el cinturón y lo observamos. En el lugar que pensamos estaría atado el cinturón, hallamos evidencia de que había un nudo. Llevaron el cinturón y el ancla al laboratorio. El ancla estaba cubierta de zinc. Los forenses hallaron rastros de zinc en el cinturón, evidencia de que tenían que catalogar esta muerte como homicidio. Creen que el asesino golpeó a Neil Barrett en el bote hasta dejarlo inconsciente, ató el ancla a su cinturón y lanzó el cuerpo al agua. La policía ya sabe que ocurrió un asesinato. Ahora deben vincularlo con el sospechoso del crimen. Steve Russell había comprado el ancla con la tarjeta de crédito de Neil Barrett. Pero los investigadores deben situarlo en la escena del crimen. El GPS encontrado en el depósito podría ser la evidencia que buscan. Lo envían al fabricante. Su tarea era determinar la ruta más reciente del GPS.
Es interesante. Los datos indicaron que el GPS estuvo en el mar a las 9 p.m. del 21 de julio, a casi 10 kilómetros de Teignmouth, cerca de donde el cuerpo fue encontrado. Los datos coinciden con la fecha del reloj hallado en el cuerpo, un día 22. Un Rolex puede funcionar sin cuerda durante 24 horas sin detenerse. Con esta nueva evidencia, el tiempo se había agotado para Steve Russell. Pero él no era el hombre que las autoridades creían que era. Sus crímenes iban más allá de lo que podían imaginar. La policía británica arresta al norteamericano Steve Russell creyendo que asesinó a Neil Barrett para robar su identidad. Pero gracias a la base de datos de la Interpol, descubrirán que resolvieron un caso internacional que había desconcertado a los investigadores por años. Cuando un criminal extranjero es arrestado, las autoridades comparan sus huellas dactilares con la base de datos de Interpol para saber si cometió otros crímenes en el extranjero. En este caso, la Interpol da un resultado. Pero las huellas no pertenecen a un hombre llamado Steve Russell. No es el hombre que las autoridades creen que es. Y sus crímenes iban más allá de lo que imaginaban. Luego de unas horas, llegó una respuesta que indicó que Steve Russell no era Steve Russell, sino que era Albert Johnson Walker, un hombre que estaba en los primeros lugares de la lista de los más buscados de la Interpol. Albert Walker, el mismo hombre que había dejado Canadá 6 años atrás para huir de varios cargos de fraude. El mismo que desapareció con su hija adolescente. Capturamos el cuarto hombre más buscado en el mundo. Obviamente estábamos muy contentos. En Brantford, Canadá, Barbara Walker no ha visto a su hija en 6 años. Desde que su ex esposo, Albert, desapareció con la joven. Finalmente recibe la llamada que tanto esperaba. Soy el detective Myers de la Policía Provincial de Ontario. Llamo para informarle. Casi me desmayo. Creí que era un sueño. Me dijeron que mi hija había sido encontrada, que estaba bien. Y bueno, luego de todos estos años esperando, apareció de repente. Las autoridades británicas revelan que la mujer que se hacía pasar por la esposa de Russell era en realidad la hija de Barbara Walker. ¡Abran las 6! Ver a un hombre mayor con una joven no es extraño. Pero un hombre mayor con una joven que, al verla de cerca, tiene un parecido a él, es cuando piensas, me pregunto, ¿qué pasa aquí? Fue una situación muy difícil, ya que hablamos de una relación entre padre e hija, y el concepto de libre elección que conocemos se rompe en esta situación. Es obvio que se trata de una víctima. Su hija se mudó con él a los 15 años. Walker era un hombre muy manipulador. Él manipuló a muchas personas a las que conocía y les arruinó la vida. No le importaba si eran amigos o familia. No le importó. Aunque se sigue especulando sobre la identidad del padre de los niños, la información nunca se reveló. Los terapeutas de servicios sociales de Gran Bretaña organizan y vigilan el reencuentro entre Bárbara y su hija. Estaba temblando cuando entré en la habitación, pero salió bien. Fue incómodo, ya que no habíamos hablado en 6 años. Tuvimos que conocernos nuevamente. Dios mío. Allí, cuando se rompe el embrujo, cuando se rompe el contacto con su padre, fue cuando ella pudo hablar y contar todo lo que sucedió. Y era obvio que no era una sospechosa, era una víctima.
Lo siento. Con el tiempo, Amanda Walker accede a testificar contra su padre. Albert Walker al fin tendrá que responder por la muerte de Neil Barrett. Parece el crimen perfecto. Y prácticamente pudo haberse salido con la suya. El Rolex encontrado en el cuerpo de Barrett fue la pista con la que la policía pudo averiguar el nombre de la víctima. Luego el misterio pudo resolverse y se atrapó al culpable. Si él hubiese tomado el reloj y lo hubiese lanzado a varios metros, o si lo hubiera separado del cuerpo, sería un hombre libre hoy. Y si no fuese por la Interpol, la identidad del asesino aún sería un misterio. Las huellas dactilares fueron la clave. Creo que si las huellas no lo hubieran identificado como Albert Walker, nunca habríamos sabido quién era. Al final, gracias a Dios, la Interpol fue la que reunió la información, la envió al Reino Unido y así los investigadores pudieron descubrirlo. Albert Walker es arrestado por homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Aunque al fin pagará por sus crímenes, su gran ego no desaparecerá. Se lo llevaron en la camioneta de la prisión. Cuando uno de los oficiales le mencionó mi nombre, él dijo, sí, lo conozco, de Liverpool. No muy listo. Pero fui más listo que Walker en esa ocasión. Walker cumple cadena perpetua en Inglaterra. Aún enfrenta 37 cargos de fraude en Canadá.